Muy buenas tardes, amados amigos. Me da gusto que se hayan conectado a través de esta cápsula para seguir nuestro estudio, ¿verdad? En la lección número 46 vamos a ver un tema muy interesante que es la intimidad con Dios. Todo creyente tiene que tener una intimidad, porque si no lo hacemos así, entonces puede ser muy peligroso y perjudicial para nuestras vidas. Los textos que vamos a estudiar el día de hoy son el Salmo 63 de los versículos del 4 al 11. La clase pasada lo estudiamos en los versículos primeros, que es del 1 al 3, cuando recordemos que el rey David empieza con el versículo 1 clamando a Dios, diciendo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y este salmo vemos que es un salmo que él escribió cuando estaba en el desierto de Judá, ya que su mismo hijo, Absalón, le había dado un golpe de estado. El rey David gobernaba ahí, en ese lugar, en ese territorio, pero se tuvo que ir de ese castillo para irse al desierto y evitar que lo mataran. Bueno, le voy a dar lectura a este salmo, que es un salmo de lamento personal del rey David, pero también haya una satisfacción en su alma buscando a Dios. Voy a empezar con el versículo 4 y nos dice de esta manera: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, está mi alma apegada a ti. Pero el versículo 7 nos dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El versículo 8 nos dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Aquí vemos en este salmo una verdadera devoción, una viva devoción y con mucho fervor que sale desde dentro de su corazón. Recordemos que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios, era un hombre que había pasado por muchas persecuciones desde su juventud, y realmente al único Dios que adoraba él era al Dios verdadero que conocemos tú y yo. Pero a través de estas persecuciones, así como el mismo apóstol, ¿verdad?, Pablo, recordemos que escribe sus epístolas estando en prisión, pero escribe estas epístolas, ¿verdad?, han sido epístolas dulces que a nosotros nos han dado mucho aliento para seguir adelante. El mismo Jesús nos había dicho que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Por eso es de que no creamos de esas falsas teologías de la prosperidad y cosas que yo decreto, yo declaro, porque el cristiano, ¿verdad?, el verdadero cristiano tiene que ser probado, tiene que pasar por momentos muy crueles como pasaron estos hombres de Dios, pero ahí es donde se fortalecieron. Y recordemos que estas pruebas nos van a servir para madurar, o bien cuando nos hemos extraviado y Dios quiere disciplinarnos y nos quiere atraer a Él. Entonces tenemos que meditar en esta palabra que el Señor mismo nos dijo que meditáramos, de cómo estos hombres sufrieron, aunque eran hombres temerosos de Dios, sufrieron, pasaron por pruebas, pasaron por fuego, ¿verdad?, fueron probados con fuego. Y aquí es donde el mismo salmista, ¿verdad?, implora ese deseo hacia Dios. Su estima hacia Él era grande. Su satisfacción en Él lo encontraba todo. Pero era la secreta comunión que tenía con Dios. Tú y yo debemos de tener una comunión con Dios siempre. Él desde muy temprano buscaba a Dios porque estaba pasando por esos momentos difíciles, pero sabiendo de que
Dios le había dado una promesa de que Él estaba con él, que su misericordia, ¿verdad?, llegaba hasta los cielos y que nunca iba a dejar de haber esa misericordia de Dios para aquellos que le buscan desde muy temprano. Entonces empecemos con el Salmo 63. En el versículo 4 nos dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. David estaba en ese desierto de Judá, ¿verdad?, en un lugar muy inseguro, ¿verdad? Surgen ahí, aún en medio de todo eso, adoraciones a Dios. O sea, a pesar de que estaba en esos momentos tan difíciles, vemos que él clama de la misericordia del Señor, y que la misericordia del Señor era mejor que la misma vida, por tantos favores que le había dado. El Señor nos ha coronado de favores y de misericordias, y él contemplaba que realmente era así. Y realmente sus labios, ¿verdad?, podían alabar a este Dios vivo que se había hecho real en la vida del rey David. Recordemos sus hazañas desde cuando era joven, cuando mató a ese gigante Goliat. Él empezó a remontarse y a ver que Dios lo había salvado de muchas cosas. Por eso él decía: yo alzaré mis manos a ti, Señor. Y en el Antiguo Testamento estas frases se refieren, ¿verdad?, a una verdadera adoración, dispuestos a adorar al Señor, y era una posición de confianza solo en Dios. Nosotros no tenemos otra confianza mayor que recurrir a Dios. Y esa confianza la tenemos que hacer un estilo de vida cada día en nuestro ser. Cuando estemos contentos, cuando estemos alegres, cuando estemos en momentos dificultosos, cuando estemos enfermos, cuando estemos en los momentos de estrechez económica inclusive, pero recordemos que el cristiano no puede vivir separado de Dios. Tenemos que entrar en esa comunión, en esa intimidad, ya que Cristo a eso vino. Él es el fuente, Él es la fuente, ¿verdad? Es el puente también para pasar a obtener esa comunión con el Padre. Nada nos interrumpe, aunque no seamos merecedores, pero Él no desprecia a aquel que recurre al Señor. Entonces el salmista quería decir, con otras palabras, que te bendeciré, oh Dios, durante toda mi vida. Él estaba consciente, ¿verdad?, de todo lo que Dios había hecho en su vida, y estaba agradecido. Con mucha certeza dice: yo te alabaré toda la vida, no solamente un momento sí, otro momento no. Yo le doy gracias a Dios porque en mi trabajo, aún en el trabajo, ahí en la oficina, podemos escuchar cantos y podemos cantarlo. Entonces, Dios ha hecho real en nuestras vidas, y le agradecemos, le cantamos a Él, lo loamos porque Él es merecedor de todo esto, y podemos decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio también de quién ha sido nuestro Dios, y que Él en esos momentos tan difíciles nos ha sacado adelante. Entonces, así, el alabar a Dios, hermanos, debe ser la primordial ocupación de nuestra vida entera. No debemos de distraernos hacia las cosas que nos embargan, hacia esas cosas que tenemos cada día, tentaciones, dificultades. Eso no nos debe de quitar la manera y el propósito de glorificar al Señor. Y por eso el rey David decía: en tu nombre alzaré mis manos hacia el santuario. Alzaba David sus manos. Y en todas nuestras oraciones hemos de comenzar como nos enseñó nuestro propio Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron: ¿y cómo debemos de orar? Y el Señor les dice: bueno, ustedes deberán orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y termina con la terminación: tuya es la gloria. La gloria es de Dios siempre, no para el hombre. Él no daría la gloria a nadie más, sino solamente a su santo nombre. Y las manos, ¿verdad?, no tienen que estar sin movimiento. Cuando Dios nos atrae con su grande amor, nuestras manos pueden alzarlas al cielo en reverencia, en respeto, y sobre todo sabiendo de que Él nos ha sustentado aún en los momentos difíciles. El nombre de Jesús con frecuencia ha hecho saltar a un cojo, ¿verdad?, como si fuera un ciervo de contento, y ha hecho también prorrumpir en aplausos de alegría al triste.
¿Cuántas veces no nos hemos sentido tristes, angustiados por ciertas situaciones? Sin embargo, el Señor ha convertido esa tristeza en alegría. Ese es nuestro Dios, que se hace real, se hace presente, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando se sacuden los cimientos de tu vida y tú deseas esconderte, recuerda que Dios, ¿verdad?, sigue llevando las riendas de nuestra vida. Su poder, ¿verdad?, no ha disminuido. Él es todopoderoso para cambiar las circunstancias. El Salmo 63, versículo 5 nos dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Esto, hermanos, es una metáfora que compara la satisfacción espiritual, ¿verdad?, y emocional de la presencia divina de Dios en nuestras vidas, como la satisfacción que uno tiene cuando come un alimento rico en una fiesta. Yo sé que tú tienes un plato favorito, un alimento físico. Cuando lo comes, lo disfrutas, te sientes bien porque satisfaces ese alimento físico a tu cuerpo. De igual manera, esta metáfora, eso es lo que significa. Hay una satisfacción espiritual en nuestra alma cuando nosotros recurrimos a la presencia de Dios, adorándolo y glorificándolo. Por eso, la frecuencia de David se encontraba, ¿verdad?, en las cuevas aún del desierto, y podría él adorar a Dios, aunque se encontraba en un suelo duro, ¿verdad?, como cama, porque recordemos, él estaba en el palacio, y como lo querían matar, hubo un golpe de estado, su hijo lo quería quitarlo del trono, él tuvo que huir a ese desierto, y en ese desierto pues no hay nada de nada, solamente encontró una cueva, y ahí por eso hacía de ese suelo, de ese duro suelo, su cama, de esas piedras que había ahí, las tomaba como almohadas, y esos trozos de vara como unas cortinas, y de los cielos sostenía también sus paredes de palo, sí. Y en esta condición, hermanos, el mismo David podía adorar al Señor. Y cuando el Señor pone su espíritu en nosotros, entonces nuestras almas hambrientas también empiezan a tener una fiesta, ¿verdad? Estamos hambrientos de sed, de esa sed, de esa fuente de vida que solamente Cristo nos puede dar. En esa comunión con Dios que solamente sacia al alma que le busca en intimidad, puesto que dentro del alma, ¿verdad?, devota, hay una comunión dulce con nuestro Dios. Por eso, David decía: y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y cuando se cree con el corazón, ¿verdad?, agradecido, se hace también la confesión con la boca agradecida. Dice un texto: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a conocer a una persona por lo que él habla, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos adorando a Dios, vamos a conocer que esa persona está agradecida porque ha recordado los hechos que Dios ha hecho presentes desde el inicio de su vida, desde que tiene conciencia de ella hasta el día de hoy. Y entonces sus labios prorrumpen adoración a Dios a través de su boca también. Entonces no hay banquete como esta comunión sagrada, hermanos. Es un banquete en el cual Dios ha puesto ahí la mesa servida para que comamos de ese banquete espiritual, ¿verdad?, gozándonos de ese manantial de vida que está en Cristo Jesús. El versículo 6 de este Salmo 63 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué quiere decir esto? El rey David se ocupaba, hermanos, en pensar en Dios cuando más retirado estaba del santuario. Recordemos que el santuario, el templo, sirve para ir a adorar a Dios. Pero recordemos que también nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que estemos podemos adorar a Dios. El rey David podía también alabar a Dios, aún estando ahí en esa cueva, aún estando en esas condiciones, podía levantar sus manos, podía también con sus labios, ¿verdad?, prorrumpir alabanzas a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, no perder ese estilo de vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sea dolorosa o sea en la que pasemos momentos de alegría, de refrigerio, tenemos que adorar a Dios. Entonces aprendemos que el rey David siempre tenía contemplado a Dios y que aún decía: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Realmente aún en las horas de insomnio que no podía dormir,
¿verdad? Él podía adorar al Señor. El versículo 7 de este Salmo 63 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Dios, hermanos, ayuda a los suyos, a los que son sus hijos, a los que vienen a Él, ¿verdad? Aún con muchos sufrimientos venimos en nuestras aflicciones, pero Dios, ¿verdad? Él no nos impone cargas pesadas, al contrario, Él nos capacita para soportar. Hubo en una revista, ¿verdad?, que sacaron hace algunos años, cuando hubo un incendio forestal en un bosque, ¿verdad? Estaban ya escombrando, sacando todo lo que ya no servía, y cuando uno de esos hombres empezaron a limpiar, vieron que ahí había un pajarraco ya quemado, y lo movió con una vara, y cuál va siendo la sorpresa, que abajo, ¿verdad?, de esas alas, ya de ese pajarraco que estaba quemado, salieron unos polluelos vivos, ¿verdad? Y vemos aquí que esa madre, ¿verdad?, salvó la vida de esos polluelos que acababan de nacer. Así es nuestro Padre. Por eso el mismo salmista decía: en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta es una expresión, ¿verdad?, usada en los salmos, y es de ver nuestro regocijarnos en las sombras de las alas de Dios, cuando recurrimos a Él. En los momentos peligrosos de nuestras vidas, podemos ser como esos polluelos que recurren por instinto a su madre. Nosotros recurrimos a nuestro Dios santo, a nuestro Dios amoroso, que no nos dejará ahí derrotados. Entonces, vemos, por eso el rey David decía: porque has sido mi socorro. Cuando otras ayudas y otros ayudadores me han faltado, por eso me regocijo en la salvación que tú me otorgas, y continuaré confiando en ti con un santo gozo. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Como el pájaro se cobija del calor del sol, en el follaje frondoso, y canta alegremente, también el creyente entona sus cantos de alabanza a la sombra de las alas de Dios. Aquí en las mañanas hay unos pajarracos, ¿verdad?, que desde la mañana están cantando. Nos despiertan porque su canto es un canto hermoso. Sabemos que esas aves le cantan al Creador. Ellas mismas, ¿verdad?, cantan a Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos de adorar, de cantar a nuestro Dios en todo momento? Seguimos con el Salmo 63, versículo 8, y dice el salmista: está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, está mi alma apegada a ti. Como respuesta, hermanos, a la repetida invitación de Dios de seguirlo, el salmista se apega a Dios, ¿verdad? Se apega a Dios. Y esto, hermanos, significa la consagración que tenemos como hijos, persistente, ¿verdad?, recurrir a Dios. Entonces esa persistencia David la tenía, de consagrar su vida a Dios, y este es el lenguaje, ¿verdad?, del hombre que ama a Dios en sus peores momentos. Muchos le reprochan a Dios y le echan la culpa y dicen: ¿por qué me pasa a mí esto? Se conmiseran de ellos mismos, pero recordemos que no debe de ser así. Nosotros en los momentos más difíciles, Job pasó momentos difíciles, cuando murieron sus hijos, cuando perdió sus bienes, cuando le vino esa enfermedad y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no perdió la integridad con Dios. Sabía que Dios, Él es justo y es recto, y no entristece al hombre nada más porque sí. El rey David había pasado momentos difíciles, y por consecuencia de esos momentos, ¿verdad?, Dios le había perdonado sus pecados, pero a consecuencia de años atrás, cuando deseó a una mujer que no era su esposa, y que esa mujer ya tenía hombre, ya tenía su esposo, y la codició, adulteró con él, Dios lo perdonó, pero las consecuencias siguieron. Entonces el rey David estaba pasando momentos difíciles a consecuencia de todo lo que había hecho en su vida. Pero aún así, hermanos, él le agradecía a Dios.
Bajo la sombra de sus alas, nosotros debemos alzar nuestro cántico de gozo, asidos en Él, en dependencia de amor, conscientes de nuestra necesidad. Él nos preserva de esos peligros que vemos y aún de los que no vemos, y nos sostiene, nos fortalece su diestra para proseguir hacia la meta que es Cristo. Ese es el objetivo, es el objeto primordial de nuestra vida, darle honor y adoración al que se merece todo, al que se vació en todo, al que llevó, ¿verdad?, consigo en sí nuestros pecados. Hasta lo sumo se humilló, pero Dios lo exaltó también. El Salmo 63:9 sigue diciendo: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Las victorias de David, hermanos, vemos aquí que aún así él guardaba esa esperanza, esa confianza en Dios. Era que también estaba esperando que sus enemigos, ¿verdad?, perecerían, porque estaban queriéndolo, lo perseguían para matarlo. Pero él persistía, veía por fe en Dios que los que así lo perseguían habían de caer en las honduras, ¿verdad?, de la tierra, es decir, en el Seol, en el lugar donde están los muertos. Seguimos leyendo el versículo 10 de este Salmo 63. Dice: los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Los chacales, hermanos, son animales carroñeros que se alimentan de cadáveres, pero ni aún merecen ser comida de los leones. Los chacales olfatean los cadáveres y festejan la carne de ellos. ¿Qué sentencia, hermanos, es la que pronuncia David sobre los que buscan el alma de los justos para destruirla? A veces nosotros hemos tenido persecución de hombres que nos rechazan, que no nos quieren, que nos malven, que nos calumnian, que dicen cosas contra nosotros. Así David tenía hombres que lo querían matar a filo de espada, pero Dios lo libró. En el Salmo 63:11 dice: pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Entonces, hermanos, el rey David sabía que él saldría al fin victorioso y volvería a ocupar el trono, porque así fue. Vivió ahí un tiempo, pero murió su hijo. Murió su hijo Absalón, aquel que había levantado un golpe de estado para quitarlo como rey, al rey David, pero él regresó. Él tenía fe de que Dios lo iba a regresar ahí a su palacio para ocupar el trono de rey. Entonces el regreso de David fue un consuelo para él, porque sabía que Dios es justo, y fue cuando él empezó a alabar a Dios. Y dice: el que jura por Dios. El pacto, hermanos, mosaico instruía esta práctica, y él creía en ese pacto que nunca iba a quitar las misericordias sobre David y sobre su descendencia. Cualquiera que jura por él, esto significa cualquiera que se somete y se compromete a la autoridad de Dios y reconoce la supremacía de Dios y dedicándose exclusivamente a su servicio, hermanos, Dios paga con creces. Entonces, esto nos anima a que nosotros sigamos impulsados a servir a Dios toda la vida, hasta el último momento de nuestra vida, porque Cristo es el objeto de nuestro existir. La gloria sea para el Señor. Entonces, los que de todo corazón abrazan esta causa de Cristo, nos debemos de gloriar por la victoria. Suya es la victoria y Él nos las ha compartido también. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Somos herederos. Todo creyente ha sido hecho un heredero de Dios, nuestro Padre. Heredamos la salvación eterna, hermanos. Esa es la mayor herencia que podemos tener. Es mayor que esas piedras preciosas, es mayor que el oro mismo, pero tenemos que valorar estas cosas eternas. Y somos también coherederos. Dios ha designado a su Hijo como heredero de todas las cosas. Cada hijo adoptado recibirá, por la gracia divina, la herencia completa de Cristo.
que recibe por derecho divino. Entonces, si nosotros padecemos juntamente con Él, esta prueba, la prueba de la gloria última del creyente, hermanos, es que sufre por su Señor, bien sea por escarnio, por persecución física, pero realmente sabemos que un día el Señor glorificará estos cuerpos. Y con esta victoria, hermanos, quedarían refutados totalmente los enemigos de David. Dice, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Especialmente, hermanos, la boca de los que juran en falso por el nombre de Dios para engañar y defraudar. Estos quedarán reducidos en el Seol al más completo silencio. Esta es una advertencia seria y solemne acerca de los tipos de personas que serán excluidas del cielo y de la tierra nueva en el lago de fuego. Vean entonces la diferencia entre la boca, hermanos, que alaba a Dios y la boca que fabrica mentiras. Los que alabamos a Dios vamos a proseguir disfrutando de Dios. Y los que realmente empiezan, ¿verdad?, y aman la mentira, serán silenciados sus labios. Gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude a poder abrir esta boca. De la boca de las palabras salen, ¿verdad?, desde dentro de nuestros corazones, y deseamos que nuestra boca alabe a Dios para que no sea cerrada. Señor, te damos gracias en esta hora por habernos dado tu palabra, por darnos el ejemplo de este siervo tuyo, David, que él clamaba a ti y que decía toda la vida, Señor, te alabaré. Que estos labios, que este corazón, que este servicio a ti, Señor, pueda agradarte y llegue como un olor fragante delante de ti, Señor. Mientras nos des vida, nuestros labios te alaben, nuestras manos te alaben, todo nuestro ser te adore y te glorifique. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.